Este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy pregunta si puedo analizar las características de un esposo que es narcisista. En este video me enfocaré en la relación entre esposo y esposa. En teoría, una que es relativamente estable, no una relación nueva o una relación que se está disolviendo, sino más bien una donde hay una expectativa de que la pareja va a permanecer junta. Esto podría aplicarse a cualquier relación duradera entre un hombre y una mujer, sin importar si están casados o no. Así que responderé a esta pregunta mirando los 10 signos de un esposo con rasgos narcisistas. Por supuesto, hay muchas señales. Estos se centran en comportamientos narcisistas que serían directamente observables por la esposa. Empezar aquí. ¿Qué es el narcisismo? He cubierto esto varias veces, así que solo daré un repaso rápido. Con el narcisismo vemos egocentrismo, vemos una necesidad de admiración, un sentido de derecho y alguien que es poco agradable. Existen dos tipos de narcisismo, grandioso o abierto y vulnerable o encubierto. Alguien puede tener principalmente rasgos grandiosos o principalmente vulnerables, pero la mayoría de los narcisistas tienen algunas características de ambos tipos. Con el narcisismo grandioso vemos características como ser arrogante, tener mucha autoconfianza, ser resistente a las críticas y ser insensible. Y con el narcisismo vulnerable vemos características como desconfiar de otras personas, sentirse inseguro, tener mucho resentimiento, sentir mucha vergüenza y ser hipersensible a las críticas. La mayoría de los signos que cubriré aquí están más relacionados con el narcisismo grandioso en lugar del narcisismo vulnerable. Cuando menciono esposo en estos signos me refiero al esposo con rasgos narcisistas. Y cuando uso el término esposa, estoy hablando de una esposa que no es narcisista. Entonces, señal número 1, vemos aquí que tenemos infidelidad. Y esto está un poco envuelto con la fantasía, ¿verdad? Entonces, para el esposo narcisista, la esposa jamás es lo bastante buena o atractiva. Ella no es una pareja ideal. Cree que puede hacerlo mejor. Cree que merece tener una mejor esposa. De nuevo, sentido de derecho. Entonces, si combinas esta insatisfacción con las fantasías de éxito, poder, riqueza y el amor ideal que vemos asociado con el narcisismo grandioso, es una receta para una aventura. Tener una aventura por sí misma es bastante destructiva, pero un esposo narcisista va más allá de eso. Mantiene la creencia de que tiene derecho a tener parejas románticas adicionales, así que realmente no está haciendo nada malo en su mente. Nuevamente, observamos que el sentido de derecho es bastante marcado. En un nivel extremo, al esposo le ofende que la esposa pueda posiblemente creer que es lo suficientemente buena hasta el punto en que él no tendría que tener relaciones adicionales. Segunda señal, el esposo quiere controlar la apariencia de su esposa. Así que el esposo quiere atención de los demás y por supuesto tiene la fantasía del amor ideal de la que hablé antes. Por lo tanto, él desea que su esposa se vea de cierta manera extremadamente atractiva y agradable incluso para otros hombres. Una de las áreas comunes donde el esposo puede volverse exigente es en torno al control del peso, generalmente criticando un aumento de peso más que una disminución de peso. No se observa perspicacia, compasión o reconocimiento de la dificultad que puede representar el control del peso. Más bien, solo vemos críticas, viajes de culpa y una actitud general de disgusto hacia la esposa. Curiosamente, si la esposa sugiere que el esposo haga algo para aumentar su atractivo físico, como trabajaré en esto si tú trabajas en eso, este tipo de situación es ofensiva para el esposo. Pasando al signo número 3, vemos que las necesidades emocionales no son atendidas. Entonces, cuando la esposa esté molesta, sin importar cuán legítimos sean sus sentimientos, el esposo no la apoyará. Vemos una falta de empatía que por supuesto es muy común con el narcisismo. También vemos una falta de voluntad para incluso involucrarse en la exploración de los sentimientos. Esto se debe en parte a la falta de profundidad, pero también al egocentrismo. Si las emociones que la esposa está experimentando interfieren con algo que el esposo quiere, entonces su comportamiento podría ser incluso más destructivo que simplemente ignorar a la esposa y no involucrarla en una conversación. También podría atacar. Podría criticarla por ser débil y emocional. Entonces, nuevamente, aquí realmente no vemos ninguna conexión verdadera. El esposo es insensible y emocionalmente distante.
El signo número 4 se refiere a un matrimonio o una relación duradera con hijos. Vemos con este signo el esposo alienta a los hijos a faltarle el respeto a la esposa. Entonces, el esposo no solo intenta manipular a la esposa directamente, lo que esperaríamos de alguien que es narcisista, sino que también intenta manipularla indirectamente, manipulando a los hijos para que le falten el respeto a la esposa. Entonces, está alentando a los hijos a ponerse de su lado en contra de la esposa. Esto podría ser en parte simplemente envidia. Él quiere la admiración. Los niños admiran a la esposa. Para el esposo, esto implica que no recibe tanta admiración como cree que merece. Los narcisistas evitan compartir, incluso cuando se trata de un recurso inagotable. Por ejemplo, los niños podrían admirar tanto a la madre como al padre. No es como si usaran toda su admiración en uno y no les quedara nada para el otro. Signo número 5. Vemos que al elegir actividades para hacer juntos, el esposo realmente solo quiere hacer cosas que le resulten agradables. Por lo tanto, la selección de programas de televisión, películas, restaurantes, destinos de vacaciones e incluso algo como elegir con qué amigos pasar el tiempo. Nunca cede. Siempre encuentra una razón por la que las elecciones de su esposa no funcionan y por qué las suyas sí. En este caso, la esposa podría estar saliendo y realizando actividades por su cuenta. Se encuentra yendo a lugares sola todo el tiempo, pero cuando el esposo quiere ir a algún lugar, ella va con él, porque él lo exige. Esto es muy consistente con el narcisismo. Pasando al signo número 6, el esposo narcisista es extremadamente celoso de otros hombres. Ahora, un comportamiento común que vemos relacionado con este signo es que el esposo escudriña las conversaciones de la esposa con otros hombres. Realmente quiere saber cada detalle de lo que se dijo y lo que se quiso decir con lo que se dijo, como estar interesado en el tono de la conversación, la comunicación no verbal, los mensajes ocultos y las sugerencias que pueden estar ocurriendo en esa discusión. Y típicamente cómo se desarrolla esto es que el esposo sigue preguntando hasta que encuentra algo a lo que aferrarse, incluso si las conversaciones son realmente inocuas. Entonces, básicamente, él solo está interrogando, esperando un error o buscando una oportunidad para malinterpretar. Entonces, cuando encuentra algo a lo que puede aferrarse, acusará a la esposa de estar interesada en otro hombre, de pasar demasiado tiempo o de acercarse demasiado a él. El esposo va a proporcionar razones por las que él es una mejor opción como pareja que otro hombre, incluso aunque la esposa no esté solicitando esa información. A veces esto puede escalar hasta que el esposo exige que la esposa no tenga contacto con otros hombres, lo cual puede ser muy perturbador. Esto puede significar que la esposa abandone la fuerza laboral o renuncie a otras actividades sociales. Este signo tiene un componente de aislamiento. Ahora pasemos al signo número 7. El esposo siente envidia del éxito de la esposa. Así que quiero aclarar la diferencia aquí entre envidia y celos. La envidia se define como una emoción desagradable, a menudo dolorosa, caracterizada por sentimientos de inferioridad, hostilidad y resentimiento producidos por la conciencia de que otra persona disfruta de una posesión deseada. A veces se dice que la envidia es el único pecado desagradable. Muchas personas usan las palabras celos y envidia indistintamente, pero en realidad hay una distinción entre ambas. Los celos implican a un tercero y se deben al miedo de perder una posesión en beneficio de un tercero. Y típicamente el narcisista piensa en esa posesión como una persona, específicamente su esposa. Esto es como el comportamiento que mencioné en la señal 6. El marido siente envidia por los logros de su esposa en diversos aspectos. Éxito financiero, incluso si ese éxito financiero ayuda al marido narcisista. Éxito social, como cuando la esposa tiene muchos amigos. Progresa en tu carrera, sin importar las recompensas económicas asociadas. Entonces, el rango o estatus de la esposa en una organización. El esposo puede sugerir que el título laboral de la esposa está inflado, por lo que puede intentar minimizar sus logros. Entonces él podría decir, ¿te llaman gerente? ¿A quién administras? O el esposo puede mofarse de los puestos laborales de su mujer. Oh, eres un supervisor. ¿Así le dicen a quien se sienta en un escritorio sin hacer nada? O el esposo podría decir, ¿eres un vicepresidente? ¿No es eso simplemente una secretaria glorificada? El término secretaria glorificada es comúnmente usado por los narcisistas. Lo he notado en mi experiencia clínica al tratar a víctimas de narcisistas y al tratar a narcisistas.
También he descubierto que el rango es más ofensivo para el narcisista que las ganancias. Entonces, si un esposo que es narcisista tiene una esposa que gana más, a veces puede tolerarlo. Pero si ella tiene un rango superior, eso será un problema para él de todas formas. Además, la literatura de investigación indica que alguien con narcisismo vulnerable es más propenso a experimentar envidia que alguien que tiene narcisismo grandioso. Pasando al signo número 8, el esposo narcisista no escucha, pero espera mucha atención de la esposa, y también espera que su esposa tenga una memoria perfecta. Entonces, el esposo puede parecer que está escuchando, pero cuando responde, las respuestas son todas sobre él. Solo presta atención si la conversación es sobre algo que podría beneficiarlo. Curiosamente, el esposo narcisista acusa frecuentemente a la esposa de no escuchar. Si tiene que repetir algo porque la esposa no lo recuerda o porque no lo escuchó la primera vez, el esposo se ofende, pero le falta la perspicacia para darse cuenta de que él mismo no está escuchando. Signo número 9. El esposo minimiza la contribución de criar a los hijos y o cuidar del hogar. Entonces, para las parejas que dividen las responsabilidades donde la esposa cuida de la casa y los niños, vemos que el esposo no reconoce cuánto dinero se ahorra en cuidado de niños, compras de comestibles, limpieza y todas las demás actividades diversas. En resumen, reduce considerablemente esa aportación. El esposo se refiere a su trabajo como significativo porque gana dinero. Una vez más, él no reconoce que su esposa le ahorra dinero y lo usa como excusa para gastar. Al mismo tiempo, él critica a la esposa por cualquier gasto que ella hace. Esto nos lleva al último signo, el número 10. El esposo narcisista ve a la esposa como una persona de apoyo dedicada a él, lo cual es interesante dado el contenido del signo número 9. El esposo narcisista espera que su esposa se encargue de satisfacer sus deseos y necesidades. Realmente ve esto como su trabajo, y se supone que ella debe hacerlo porque él es genial, porque ha logrado mucho y porque es tan importante. Así es como él lo percibe. Como parte de la señal, vemos que él tiene una expectativa de sexo, y se ofende si la esposa no está interesada o si no se siente bien. Para el marido narcisista no existe razón válida. Normalmente, si esto sucede unas cuantas veces, es cuando el marido comienza a amenazar con buscar una relación física en otro lugar. Una vez más, se observa una considerable manipulación en esta señal específica. El marido narcisista da alta prioridad a sus deseos, pero no considera importantes las necesidades, deseos o metas de la esposa. Esos son 10 signos de un esposo con rasgos narcisistas. Sé que cuando hablo de estos temas habrá diversas opiniones. Por favor, añade tus opiniones y pensamientos en la sección de comentarios. Siempre generan un diálogo muy interesante. Espero que hayas encontrado interesante esta descripción del esposo con rasgos narcisistas. Gracias por ver.